Así que vamos a orar por este tiempo y ahí arrancamos con las preguntitas. Señor, te agradecemos, Padre, tanto por tu palabra predicada en esta tarde. Gracias, Padre, porque estas verdades que han sido tan impactantes para esa iglesia hace tanto tiempo, como es tu palabra, Señor, es relevante aún para nuestra realidad, Señor. Ayúdanos a conformarnos al diseño que tú tienes para la iglesia, a poder entregar nuestra vida en servicio, Señor, a tu iglesia amada y realmente amarla, Señor, como decía nuestro hermano, porque tú amas a la iglesia, Señor, y hay razones más que suficientes, Señor, todo lo que se describía, que eso pueda afectar nuestro corazón. Ahora bendice el tiempo de preguntas y respuestas, que sigas afirmando la verdad en nuestros corazones. Es algo que es muy especial para nosotros poder vivirlo a esto, poder bajarlo a nuestra realidad, poder seguir avanzando en cómo tenemos que vivir nuestra vida de iglesia. Bendice la vida de Mati y guíalo también en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, Mati, hay varias preguntas. Quería empezar por darle prioridad a una de que me preguntaron dos niños. ¿Cómo un niño de 7 años puede ser cristiano? Puede ser salvo. Esa fue literalmente. Oh, qué buena pregunta. Yo mencioné que el Señor me trajo la gracia de la salvación cuando yo era un niño, a los 5 años. Estaba en casa con mi mamá me había dado chachás y siempre que me disciplinaba tomaba un momento para hablarme del pecado, del el castigo de Dios por el pecado, de la gracia, de la cruz, del evangelio. Así que esa vez me habló como siempre y el Señor trajo convicción. En ese momento, aunque yo había escuchado muchas veces, fue especial, fue distinto. Me di cuenta que estaba perdido, me di cuenta que no era solo lo que hacía contra papá y contra mamá, sino que lo que entendí fue el pecado contra Dios. Entendí la gravedad de ese pecado, me vi perdido, me dio miedo la ira de Dios. Y entonces me di cuenta de lo que Cristo había hecho por mí. Y ahí creí y le pedí a Cristo que me salve. Y bueno, fue el Señor salvándome. Y sin duda, niños pueden llegar a la salvación, pero la salvación es algo que el Señor va a hacer en el corazón. Entonces lo que los niños tienen que hacer es escuchar muy bien cuando se predica la palabra. Porque Dios usa la palabra para dar vida, para salvar el corazón. Entonces a veces vas a querer distraerte y te vas a acordar de otras cosas o vas a querer jugar y vos vas a tener que esforzarte para escuchar al predicador. Y a veces no es tan entretenido, a veces quisieras hacer otra cosa, pero Dios usa algo que el predicador habla para que se abra el corazón y la mente a la verdad. Entonces, escuchar la palabra con atención, escuchar a papá y a mamá cuando te hablan del evangelio y después tenés que creer. Creer no es algo que solo los grandes pueden hacer. Creer es algo que, es más, Jesús dijo que para que un grande sea salvo, tiene que hacerse como un niño. Entonces los niños tienen una ventaja. No tienen que hacerse nada más distinto a lo que ya son. Como un niño, tiene que escuchar y tiene que creer. Lo que Dios dice es verdad. Todo lo que estamos diciendo es verdad. No lo decimos solo porque es una costumbre. Todo lo que decimos de Jesús, la historia de lo que pasó y la razón por la que Él murió, y el pecado y la salvación y el cielo, todo eso es verdad. Solo lo que tienen que hacer es creerlo. Creerlo y clamar a Dios por salvación. Y si podés creer y clamar, el Señor te va a salvar. No es algo que no está a la mano, no está cerca, está ahí. Está en tu boca la palabra. Es solamente confesar a Cristo como el Señor de tu vida. Así que tenés que obedecer al Evangelio. El Evangelio dice que te arrepientas y que creas. Y si lo haces vas a ser salvo.
Aunque tengas 7, aunque tengas 5, cuando lo puedas entender y respondas, ahí el Señor te va a salvar. ¿Sí? Así que es lo mismo que un grande. Bueno, hay una pregunta acá que dice, ¿es obligación rendir cuenta a la iglesia en todas las decisiones de mi vida? Lo que marca la nueva vida del creyente es una nueva relación con Dios. Dios ahora ya no es más alguien de quien yo escapo, Él es el dueño de mi vida. Yo veo a Cristo como Señor, Él es mi autoridad. Entonces yo ya no soy independiente, ya no vivo una vida como quiero. Ahora tengo una vida totalmente rendida a Cristo. Él dirige mi vida a través de su palabra. Entonces yo soy responsable, completamente responsable, de que todo lo que hago se ajuste a la palabra de Dios. Eso es parte de la vida del creyente, eso es inevitable. Dios me dio la iglesia para que pueda vivir esa vida de obediencia a Cristo junto con otros que van a observar mi vida, que van a enseñarme, exhortarme, alentarme, orar por mí cuando estoy desanimado, cargado, van a mostrarme cariño. Y en esa relación el Señor los va a usar para ayudarme a someterme a la palabra. Entonces no es que yo le estoy rindiendo cuenta a mi hermano como si él fuese a ser un papá. ¿Por qué te voy a contar lo que yo hago? ¿Por qué te voy a preguntar qué auto me voy a comprar si vos no sos mi papá? ¿No es cierto? ¿Qué? Yo ya soy grande, puedo hacer lo que quiero. Él no es tu papá, él no te va a decir si te puedes comprar el auto o no, ¿no es cierto? Pero él te va a preguntar, contame cuáles son los principios bíblicos que tenés en cuenta, que estás teniendo en cuenta para elegir comprarte el auto. Entonces vos decís, bueno, principio bíblico, ni lo pensé, principio bíblico. La verdad, entonces él te pregunta, bueno, a ver, para comprar el auto, ¿estás rompiendo algún principio bíblico en cuanto a las finanzas? No, la verdad es que no, tuve una finanza ordenada, puedo ahorrar el dinero, entonces bueno, no estoy rompiendo ningún principio. Bien, luz verde. Entonces él te pregunta, bueno, ¿para qué pensás usar el auto? ¿Cómo surgió la idea de comprar el auto? Bueno, no, la verdad es que pensé, todos mis hermanos tienen auto y siempre me siento mal de que otros me lleven y tengan que depender de otros. Así que como no quiero depender de nadie, me voy a comprar mi propio auto. Entonces ahí tu hermano te dice, ¿pensaste tal vez que estás buscando en el auto una herramienta para encontrar seguridad, para encontrar valor personal? Y eso no sería una buena razón para comprar el auto. Entonces, ¿cuál sería una buena razón para comprar un auto? Una buena razón para comprar el auto sería, tal vez pienso, el Señor me dio mi familia para cuidar y sería una buena herramienta para cuidarles mejor, para ser más efectivo con mi tiempo y con mi dinero. Entonces, bueno, habría buenas razones. Pero entonces, no es que vos le tenés que pedir permiso como se lo permitirías a tu papá, pero tenés que hacer que tu vida sea visible para que te ayuden a que vos no hagas lo que querés, sino que busques honrar a Cristo en todo lo que haces y que te sujetes a la autoridad de la Escritura en todo lo que haces, porque eso es la vida cristiana. Entonces, en ese sentido, sí le tenés que rendir cuenta a todos, en la iglesia todo el tiempo. A veces rendir cuenta no significa que le vas a ir a pedir permiso, le vas a decir, significa que, bueno, vas a tener una vida abierta y si él te saca el tema y te lo pregunta, vos estás dispuesto a compartirlo. Y otras veces vos vas a ser intencional y ir a preguntar, mira, estoy pensando en comprarme un auto. Tengo un par de opciones, pensé comprarme esta opción. Y capaz el hermano te puede decir, ¿no pensás que ese auto es un poco llamativo? ¿Por qué pensás comprar ese auto? Y cómo eso va a afectar tu libertad para poder hacer el ministerio, por ejemplo. Tener ese auto llamativo te va a quitar la libertad para entrar en ese barrio difícil donde estás yendo a predicar, o va a ser de tropiezo. O sea, puede ayudarte a pensar, tu hermano. Hay veces donde te va a decir cosas más firmes. Por ejemplo, el pastor tiene la autoridad bíblica a veces para prohibirte ciertas cosas u ordenarte ciertas cosas. Y aunque vos sos un adulto, él te puede decir, esto es una orden y esto no lo haces, y esto sí lo haces.
porque la Biblia le da esa responsabilidad. Hay varios pasajes en donde Pablo le dice, por ejemplo, a Timoteo, esto manda, o a Tito, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Tito capítulo 2, versículo 16, por ahí, 15 y 16, dice, esto manda y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Entonces, y eso se refiere a todo lo que dijo en la primera parte del capítulo 2, en donde le enseña qué tienen que hacer las mujeres, qué tienen que hacer las mujeres grandes, las mujeres jóvenes, los hombres grandes. Entonces, el pastor con la palabra de Dios tiene la autoridad de Cristo para darte órdenes y decirte lo que no tenés que hacer, lo que sí tenés que hacer. Y no se trata de que Él es tu papá, se trata de que Él es... vos estás bajo la autoridad de la Escritura. Bueno, tal vez una contextualización. Ustedes en la iglesia ahora no tienen un pastor, pero tienen hombres que pueden hablar con la autoridad de la palabra, porque aunque no tienen el oficio pastoral, pueden mostrarte el texto, y el texto es la autoridad, ¿no? Entonces eso tiene peso. Entonces no está en el oficio, está en la palabra, la autoridad. Entonces, bueno, la respuesta sería, sí, tenemos que rendir cuenta por todo, pero claro, vos ya sos un adulto y vos hay decisiones que estás tomando, ¿no? Y vos estás buscando consejo, hay otras veces donde te ven, pero toda tu vida tiene que estar gobernada por la palabra. No, o sea, no hay ningún ámbito de tu vida, ni tu vida económica, ni tu vida matrimonial, ni tu vida íntima, ni tu pasado, ni nada está fuera de la autoridad de la Escritura. Todo tiene que estar gobernado por la palabra. ¿Sí? Entonces, rendimos cuenta por todo. Otra pregunta dice, ¿cómo puedo identificar que amo a la iglesia y no engañarme con que la amo? Bueno, el amor bíblico, se manifiesta en acciones que son consistentes con ese amor. Entonces, si bien el amor no son solo las acciones, yo esperaría ver que mi vida las refleje. Entonces, por ejemplo, Juan dice en Primera de Juan, miren. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 3. Versículo 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces te da una forma de medir el amor bíblico, el amor verdadero. Te está diciendo, si vos tenés recursos y ves a alguien que tiene una necesidad real y vos cerrás el corazón, o sea, te convences de que no sos responsable y no haces nada práctico, no le ayudás en su necesidad, entonces hay una pregunta retórica, ¿cómo mora el amor de Dios? La respuesta a la pregunta retórica es obvia, no está el amor de Dios. Entonces, vos te darías cuenta de que no amás a la iglesia si no estás mostrando cuidado práctico hacia personas en necesidad. Puede ser necesidades físicas o necesidades espirituales. Si vos solamente aparecés en la iglesia y saludás a la gente, pero no te interesás por ellos, no haces nada práctico para ayudar en cosas que están a la vista, entonces habría que cuestionar si realmente lo amás, ¿no es cierto? Porque el amar no es solamente el abrazo de la reunión, sino que son las cosas prácticas del cuidado. Entonces, pensaría, amor a la iglesia se vería reflejado en eso. Bueno, yo daba otros ejemplos, lo ponía a Pablo como un modelo de alguien que amó a la iglesia, y decía, para Pablo amar a la iglesia era hacerla su prioridad, hacerla su pasión. Él se esforzaba, él quería ver que la iglesia avance, que esté bien, que esté sana, que esté
ferviente, que esté cuidada. Entonces, está ahí, ¿no es cierto? Es cómo usas tu dinero, tu tiempo, cómo organizas tus actividades alrededor de la vida de la iglesia. Entonces serían esas cosas prácticas que habría que evaluar. Acá tengo otra pregunta, dice así la pregunta. En 1 Juan 4:7, Dios nos da el mandamiento de amarnos unos a otros, porque así manifestamos el amor de Dios en nosotros. Cuando un hermano o una hermana tiene una actitud que nos molesta, ¿cómo la solucionamos? Bueno, hablamos que la iglesia es la familia, es la casa de Dios, y sabemos las familias viven estas situaciones. Somos pecadores. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Entonces, no es algo que nos sorprenda. No es que vas a decir, uy, no puede ser, en esta iglesia hay muchos pecadores. Es normal esto, ¿sí? Es así, todas las iglesias tienen el pecado y estamos lidiando con el pecado. Lo que pienso, ahí mirá Efesios capítulo 4, nos da un principio que creo que va a ser importante. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como valoro la iglesia, voy a proteger la unidad de la iglesia. Para proteger la unidad de la iglesia, voy a tener que mantener actitudes correctas hacia mis hermanos. Humildad, paciencia, mansedumbre, amor, soportar al hermano. Entonces, hay momentos en donde cuando alguien peca, voy a pasar por alto la ofensa, ¿sí? Yo no soy un policía que está tratando de encontrarle los pecados a todos, ¿no es cierto? Y salir a confrontar a todos por todos sus pecados. Hay veces donde uno pasa por alto pecados, porque es parte de la familia. Es como cuando tu esposa, ¿no es cierto?, llegás y está con cara larga, y vos, en vez de decirle, tenés que mostrar gozo del Señor, vos lo que vas a pensar, estuvo toda la mañana con 3 revoltosos, ¿no es cierto?, andás a ver lo que vivió, capaz que le dio 20 veces chachá, hicieron, tal vez se siente mal, ¿no es cierto? Entonces, tal vez podría tener una mejor actitud, ¿no? Pero vas a ser comprensivo, vas a pasar por alto, ¿no es cierto?, ciertas cosas. Hay momentos donde este no es el momento para confrontarla, este no es el momento para... En la vida de la iglesia es como una familia, hay cosas que vas a pasarlas por alto, vas a absorberlas, vas a mantener la comunión. Hay otras veces donde vas a ver y decir, no, esto hay que tratarlo. Hay pecados, ¿no es cierto?, que van a afectar, entonces hay que hablarlos. Entonces, asegurándote que tenés la actitud correcta, asegurándote que estás mirando la paja en tu ojo antes de que querés sacar la viga en tu ojo antes de querer sacar la paja de tu hermano, vas a actuar en amor, restaurándole, y vas a ir a hablar con tu hermano, ¿no? Y vas a mostrarle el pecado, vas a mostrarle la verdad que le ayude a lidiar con ese pecado, y vas a mostrarle amor, y bueno, vas a ver la gracia del Señor, que Él va a orar y Él va a arrepentirse, va a restaurarse la relación. Entonces, las relaciones en la iglesia tienen que ser relaciones que están siendo trabajadas todo el tiempo en este ámbito de la santificación. No tienen que ser solamente relaciones superficiales que evitan las situaciones, porque queremos crecer, queremos vencer el pecado. Y tengo que tener esa misma actitud para recibir la corrección. Y eso va a ayudar que las relaciones puedan crecer y florecer. Pero sí tengo que cuidar mi corazón. Este principio del amor que mencionó en la pregunta es muy importante. El amor, si es selectivo, no es amor. El amor bíblico es el amor incondicional. Y si vos mirás a quién amó Dios, dice, Dios amó al mundo. Y no fue el mundo de los que le amaban a Él, fue el mundo de los que se rebelaban contra Él. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, si el amor es selectivo, no es amor en lo absoluto. Entonces, si vos detectás que hay personas que no estás amando, entonces no estás amando a nadie, ¿sí?
ahí es donde se ve la realidad del amor. Entonces vos tenés que arrepentirte por eso, tenés que decidir amar. El amor es una decisión, no es algo que te pasa, sino que es algo que Dios hizo en vos y algo que vos decidís en fe y obediencia. Entonces avanzar en amor también en eso. ¿Cómo un joven soltero debería involucrarse con el servicio a la iglesia? ¿Hasta qué punto? Tiene que aprovechar la soltería al máximo. Y Pablo en 1 Corintios 7 dice que tiene una ventaja el soltero, ¿no? Cuando Pablo dice que el casado se ocupa de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su esposa, y el soltero cómo agradar al Señor, no es que el casado es menos espiritual que el soltero. Pero si vos mirás mi rutina, o sea, mirás mi semana y pensás cuántas horas de esa semana tengo que pasar bañando niños, disciplinando niños, yendo a los supermercados a comprar cosas, construyendo cosas, arreglando cosas. O sea, hay mucho tiempo que lo paso en cosas que no tienen mucha trascendencia para el reino, a menos no a primera vista, ¿no es cierto? O sea, es solo sobrevivir, es solamente parte de esta vida. Y la verdad es que uno se ocupa mucho de eso. El soltero puede ser mucho más estratégico y específico en usar su tiempo en cosas que inciden mucho más directamente en el reino. Y tiene más libertades en cuanto a qué horas se pueden ir a dormir, en cuanto a qué cosas pueden hacer durante el día. Entonces, el casado no tiene esas ventajas. Yo les decía en Corandeo, les decía en unas preguntas, que yo pastoreé la iglesia en San Justo 5 años soltero. Yo arranqué la iglesia soltero ahí. 5 años después el Señor me trajo a mi esposa. Entonces, cuando me casé, muchas personas de nuestra iglesia extrañaban al pastor soltero, porque yo tenía otra libertad para andar, para estar, para comer con ellos, que ahora cambió. Y con mi esposa, el primer tiempo intenté arrastrarla conmigo lo más que pude, pero llegó un momento donde era imposible. Ella necesita ocuparse de la casa, de los niños, de ser una anfitriona, y eso requiere fuerza, tiempo, atención. Entonces ella no puede correr atrás mío en todo lo que antes hacía. Entonces cambió mi vida. Y en parte la iglesia lo sintió. Tiene beneficio ser soltero. Uno puede usarlo, si lo usa bien, puede hacer mucho para el Señor. Entonces, 1000 cosas puede hacer el soltero. No sé qué otras responsabilidades tiene que cumplir sus responsabilidades laborales y todo lo demás, pero como soltero puede exigir su cuerpo y su fuerza, su atención para poder ser muy útil para muchas áreas de la iglesia. Entonces, áreas de servicio, áreas de liderazgo, de enseñanza, de actividades, ¿no es cierto?, en donde se necesitan personas involucradas, sirviendo, discipulados. Yo ayer, el sábado a la mañana, ayer a la mañana, estaba en una reunión de hombres y le decía a uno de los muchachos, lo que necesitamos es tener un norte, tener una ambición santa, no desperdiciar tu vida, no solamente flotar por la vida. ¿Cuál es la pasión que tenés? Da toda tu fuerza para el Señor. Entonces le decía, ¿por qué no haces así? Agarra un mapa de tu barrio, marca todas las manzanas y proponete predicar casa por casa a todo ese barrio. No es un proyecto de la iglesia, hacelo vos. Tenés tiempo. Buscate un compañero, otro soltero, ¿no es cierto? Y salgan a predicar. Agarrate 2 jarras de leche y chocolatada y váyanse a la plaza y denle a los niños y siéntenlo y predíquenle el evangelio. O sea, aprovechá tu tiempo. Agarrá libros, estudiá teología por vos mismo, aprendé griego como autodidacta. Tenés mucho tiempo, hacelo. Estirate con todas tus fuerzas. Entonces, sí, ese es el consejo. Bueno, ¿cómo seguir, no? ¿Hasta qué punto una mujer cristiana debe obedecer a su marido inconverso en lo que concierne la vida de la iglesia? Sí, bueno, hay un pasaje en Primera de Pedro donde se alienta a las mujeres cristianas casadas con inconversos a que miren más allá de su situación y piensen que por causa de Cristo y su nombre y el avance de la iglesia,
ellas tienen que cumplir su rol con fidelidad. Porque lo que no queremos es que el mundo difame el nombre de Cristo y diga, cuando una mujer se convierte, se destruye la familia. No, lo que el mundo tiene que decir es cuando una mujer se convierte, florece esa familia. Eso es lo que tiene que ver el mundo. Es lo mejor que le puede pasar a una familia, que alguien tenga a Cristo. Entonces, tenemos que cuidar eso. Claro que esta mujer se siente limitada, le gustaría hacer lo que hacen otras mujeres cristianas, pero tiene que saber que Dios le llamó a esa función. Ese es su campo misionero. Y si toda su vida se resume solamente a ser un testimonio para un hombre incrédulo, aunque él nunca se convierta, y eso es todo lo que el Señor demanda de ella lo tiene que abrazar con gozo y disposición. Siervos inútiles somos, hacemos lo que el Señor nos da para hacer. Y si esto fuese hacer todo lo que Él tiene para mí, lo voy a hacer para Él con gozo y con fidelidad, y Él me va a premiar un día. Entonces, que no se afanen porque no pueden hacer todo lo que les gustaría en la iglesia. Entonces piensan, mi esposo me pone muchas trabas, ¿no es cierto? Porque a mí me gustaría servir más en la iglesia. Y vos le preguntás, bueno, ¿y qué estás haciendo? No, estoy con los niños en la limpieza, y a mí me gustaría salir todos los días también a predicar casa por casa. Y vos decís, claro, tu esposo que no conoce nada del evangelio, ¿no? Él no entiende por qué vos estás haciendo todo esto, y entiendo de que él te quiere en la casa, ¿no? Con él, y que le cocines, y que estés atenta. Entonces, bueno, no va a ser lo mismo un hombre creyente que entiende lo que es la causa de Cristo a un hombre inconverso, y probablemente no vas a poder hacer muchas cosas en la iglesia. Pero la pregunta era ¿hasta qué punto? Y el punto es este: hasta que me pida pecar. Hay cosas que él no puede pedirme porque yo amo a mi esposo y obedezco a mi esposo porque amo a Cristo y obedezco a Cristo. Entonces, en el momento que mi esposo me pide estar en contra de Cristo, mi elección es obedezco a Cristo antes que a los hombres, ¿sí? Entonces, hasta el momento que me pida pecar. Ahora, eso no es tan claro a veces. Por ejemplo, si mi esposo me dice, no quiero que vayas a la reunión femenina, ese no sería un pecado. Vos decís, bueno, pero está el mandato de no dejar de congregarse. Sí, pero el mandato no dice no dejaréis de ir a las reuniones femeninas. Entonces, no hay un pecado directo en eso. Entonces, habría que usar sabiduría para pensar hasta qué punto yo puedo honrar a mi esposo sin romper este principio de que deje de congregarme, porque necesito a la familia de la fe para mi crecimiento espiritual, y ellos me necesitan para que yo les sirva con mi vida también. Entonces, esto no lo voy a... no es prescindible. Esto yo no voy a cederlo. Si mi esposo me dice, no quiero que leas más tu Biblia, no quiero que ores más, no voy a obedecer a mi esposo, ¿sí? Entonces, si mi esposo me dice, bueno, elegí entre mí y Cristo, entonces esa decisión ya la tomé. La mujer con la que vos te casaste murió. Murió el día que yo recibí a Cristo. Ahora yo soy otra mujer. Te casaste con alguien que yo no soy. Entonces esa mujer ya murió. Ahora yo tengo otra vida. Mi vida está gobernada por Cristo y yo vivo para Él. Entonces ya tomé esa decisión. Yo voy a vivir para Cristo. Entonces en algunos casos eso va a pasar. En algunos casos va a venir más presión. Pero lo que hay que tratar de hacer es preservar este matrimonio lo más posible por amor a Cristo y a su nombre y al avance del reino. Entonces, pero el límite es esto: cuando Él me pide pecar, yo no voy a pecar para obedecerle a Él. ¿Sí? Buenísimo, Mate. Otra pregunta dice, ¿cómo se puede influenciar como hermano en la fe a los hijos de otros hermanos? Y acá el cuidado era, bueno, sin ser invasivo, sin violar límites. Es bueno eso, sí. Dios ordenó el mundo con diferentes formas de autoridad que regulan este mundo, ¿no? Dios puso, por ejemplo, autoridad en el rey, o en nuestro caso en el presidente, o en la estructura política, ¿no es cierto?, que controla un país. Esa es una autoridad puesta por Dios.
Dios puso autoridad en la familia. Dios puso al papá, al esposo, como la cabeza de ese hogar. Hay autoridad ahí delegada. Dios puso autoridad en la iglesia, a los pastores. Estas autoridades muchas veces están afectando, relacionadas a las mismas personas. Pero tenemos que distinguir el ámbito de autoridad que Dios le concedió a esta persona. Entonces, por ejemplo, si el presidente dice no se pueden reunir, es una orden del gobierno, lo que nosotros decimos, el gobierno no tiene jurisdicción sobre la iglesia. El gobierno puede decidir muchas cosas, pero no puede decidir que la iglesia no se reúna, porque eso es un campo que excede al límite de autoridad que el Señor le delegó. ¿Cuál es el límite que Dios le dio al gobierno? El gobierno está para proteger a los que hacen el bien y castigar a los que hacen el mal. Y traer protección a la sociedad con reglas y con policías y cárceles y jueces que mantengan un ambiente de paz. Entonces eso es lo que el gobierno tiene para hacer. Pero el gobierno no puede regular eso. Si el gobierno diría, los padres no pueden disciplinar físicamente a sus hijos, el gobierno no tiene ninguna autoridad sobre sus hijos, sobre estos niños. El gobierno puede decidir, vamos a subir a los impuestos, pero el gobierno no puede decidir qué le voy a enseñar a mis hijos en casa. ¿Por qué? Porque el gobierno no es una autoridad superior a la del padre, es una autoridad diferente a la del padre. Tiene límites. Dios le dio autoridad para que regule ciertas cosas. A los padres Dios les dio autoridad para que regulen otras cosas y a los pastores otras cosas. Entonces, vos tenés que ser sensible a esa distinción. Entonces, si vos vas a hablarle a un padre, vas a hablarle al niño. Vos podés hablarle a un niño como alguien a quien hay que alcanzar para Cristo. Y la Biblia dice, predicar el evangelio a toda criatura. Eso implica a esta criatura, ¿sí? Entonces yo le puedo predicar el evangelio, aunque sea hijo de quien sea. Los padres no tienen autoridad para evitar que yo le predique el evangelio a su hijo, ¿sí? Porque Dios dice que le predique a toda criatura. Y él es una criatura y yo le puedo predicar aunque el papá no me deje, ¿sí? Yo tengo la autoridad de predicarle a toda persona. Un gobierno no puede decirme que no puedo predicar en un país. No hay países cerrados al evangelio. Yo le puedo predicar a cualquier persona. Debo predicarle a toda persona porque Dios me dice que lo haga, ¿no? Entonces, no hay autoridad en ese campo. Yo le puedo predicar al niño. Yo lo puedo hacer un discípulo. Le puedo instruir en las escrituras a ese niño, ¿no? Pero yo no le puedo decir al niño, tenés que pedir permiso cuando pasás, ¿no es cierto?, por acá, porque esos son buenos modales. No hay ningún versículo que diga, pedirás permiso. Los padres regulan cómo manejan, por ejemplo, la ética del hogar y la forma, los modales del hogar. Y si en un hogar los padres quieren que sus hijos tengan más libertad que otro hogar donde los padres quieren que sus hijos tengan menos libertad, los padres son libres de hacerlo. Entonces, un papá, por ejemplo, puede dejar que su hijo raye toda la Biblia y arranque las hojas, y está bien. Es su hijo, son sus cosas, él va a rendir cuenta a Dios. Él tiene la libertad de establecer los límites. Si en otro hogar, o sea, los padres pueden tener diferentes criterios. Entonces, este sería el principio. Yo puedo intervenir en la vida de un niño de la iglesia en aquellas cosas que competen al evangelio o a las regulaciones bíblicas que nos gobiernan a todos, como un discípulo de Cristo, ¿sí? A quien estoy llamando a vivir de acuerdo a la autoridad de la palabra de Dios. Eso lo puedo hacer. Pero en todo lo que tiene que ver con las regulaciones propias de un hogar, qué puede comer, a qué hora puede comer, cómo se conduce, cómo habla, cómo corre. O sea, los padres tienen la autoridad para dirigir a sus hijos. El orden, las rutinas. Yo no puedo interferir en la vida de la familia, los padres lo eligen. Entonces, si los padres quieren hacer homeschool o quieren mandar a los hijos a la escuela, son las decisiones que los padres tienen que tomar.
No hay ninguna iglesia que pueda regular eso, ningún gobierno. Entonces hay que proteger la autoridad del papá, hay que proteger la autoridad del pastor, hay que proteger la autoridad del presidente. Y ellos no tienen que interferir en la autoridad del otro, ¿sí? Cada uno en su ámbito. Entonces, pero a veces no es tan fácil. Estas son las reglas generales, pero a veces uno se hace esa pregunta, ¿esto estaría bien o no? ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué estaría mal? No, en esas cosas donde me siento inseguro si debería corregirle o no a un niño en la iglesia, que si no es mi hijo, debería marcárselo o no. Y a veces tiene que ver también con cómo los padres me delegan esa autoridad. Entonces, como papá, a mí, yo valoro que la gente de la iglesia se meta en la vida de mis hijos, porque hay momentos donde yo no estoy y necesito todos los ojos, necesito a la iglesia, y como vamos creando un mismo criterio, confío en la iglesia. Entonces les animo a interferir, y ellos tienen autoridad para retar a mi hijo, para disciplinar a mi hijo, no físicamente, pero un maestro de escuela dominical puede decirle, bueno, ahora vos no salís al recreo, o no vas a hacer esto, vos vas porque yo quiero que ellos también participen en la crianza, en esto, ¿no? Como una autoridad delegada hacia ellos. Entonces hay otros papás que no delegan eso, y está bien, podemos respetar los límites que los padres ponen. Bueno, creo que esta es la última pregunta. A ver. Sí, la última pregunta, Mati. ¿Qué le dirías a una persona creyente que por situaciones dolorosas, desilusiones que sufrió en su iglesia y la excusa que en su iglesia falta amor, no quiere congregarse más en ella? Sí. Tristemente esto es algo muy común, y lo que vos ves en esa situación es lo que estábamos hablando en la predicación. La persona tiene una falsa imagen de lo que es la iglesia, tal vez falsas expectativas. La persona creyó que en esta iglesia no me iban a lastimar, pero no hay ninguna garantía de eso, ¿no? O sea, somos pecadores. Santiago dice, todos ofendemos muchas veces. Entonces, más bien la expectativa va a ser, voy a ser herido muchas veces en la iglesia. Entonces, tal vez la expectativa era, bueno, en esta iglesia se va a mostrar el amor de Cristo sin ninguna traba, ninguna limitación, pero no es así, somos pecadores. Entonces la verdad es que sí amamos, si somos de Cristo, sí hay amor. El problema es que también hay pecado. Entonces hay veces en que aunque está el amor, el pecado es lo que se ve. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar? No hay amor, sino es que tengo que pensar, es el pecado el que tiene que ser limpiado para que ese amor pueda florecer y se pueda ver, ¿no es cierto?, en la vida de mis hermanos. Hay tal vez mentiras o una falsa imagen en cuanto a la iglesia, en cuanto al proceso de santificación. Y yo decía, Cristo ama a su iglesia, aún con todos esos defectos. Entonces, yo tengo que ver a la iglesia por lo que un día va a ser. Tengo que ver a la iglesia por lo que Dios dice que Él hizo en la iglesia. Y tengo que ser parte del proyecto de Dios de limpiar a esta iglesia hasta que llegue a ser lo que un día va a ser. Entonces, la expectativa no es que no haya eso, sino es, sí, yo voy a ser parte del desarrollo de la vida de esta iglesia. También lo que hablamos del valor que tiene la iglesia. Entonces, la iglesia es tan valiosa que no puedo permitirme la opción de dejarla así como está. O sea, si vos ves que la iglesia está mal y no hay amor, entonces ahí es cuando más te necesita, ¿no? Necesita que vos seas un referente de amor. Necesita que vos les enseñes a amar. Necesita que vos cumplas la función de cuerpo y desarrolles la vida de la iglesia. Entonces, si vos entendés el lugar crítico que tiene la iglesia, entonces vas a entregar tu vida por ella.
Y cuando la Biblia nos llama a amar, hay una trampa, ¿no? Porque si digo, no, yo me voy de la iglesia porque no me aman, o sea, no estás entendiendo nada. Porque Dios lo que te llama es a amar. O sea, ¿qué importa si no te aman? O sea, justamente vos estás demostrando tu falta de amor. Entonces, que ellos te amen o no, no es relevante para el llamado que Dios te dio de amar y entregarte por ellos. Entonces, más bien cuando yo digo en la iglesia no hay amor y me voy, lo que estoy mostrando es que yo no tengo amor. Y lo que necesito es pensar correctamente en cuanto a la iglesia, pensar en cuanto al diseño de Dios, la santificación progresiva, el futuro, el rol de la iglesia. Y entonces poder tener paciencia y poder ser fiel al llamado que el Señor nos ha dado. Entonces sí, luchamos con la falta de amor. O sea, es verdad. Cuando alguien dice eso de nuestra iglesia, tristemente es verdad. Es verdad que tenemos que crecer en nuestro amor. No es verdad que no hay amor. Somos de Cristo, amamos, pero es verdad que hay mucho pecado todavía. Y bueno, tenemos el compromiso de seguir avanzando. Bueno, Mati, hasta ahí tenemos las preguntas. Si querés decir algo más, tienes tiempo y termina orando. No, gracias por la oportunidad de hablar y la paciencia para escuchar. Y bueno, ahí vamos a orar para que el Señor siga edificando su iglesia en este lugar. Les amamos en el Señor. Sí. Oremos. Padre, una vez más te quiero dar gracias por tu iglesia en este lugar, porque, Señor, tú has traído la luz del Evangelio a esta ciudad y has permitido que una iglesia se establezca acá, en este barrio, y que haya un grupo de tus hijos reunidos, escuchando regularmente tu palabra, viviendo en obediencia y viviendo la vida de cuerpo. Y acá están, Señor. En tu gracia tú les has sostenido, aún en medio de las tormentas. Tu fidelidad les ha dado en cada etapa lo que necesitaba la iglesia para poder seguir. Y Señor, tú eres el que ha prometido edificar esta iglesia y tú lo estás haciendo. Y en tu gracia, Señor, confiamos en que vas a seguir hasta terminar tu obra en cada hermano. Y quiero pedirte que lo que recién estuvimos hablando y cuando escuchábamos tu palabra, todo lo que escuchamos en cuanto a la iglesia y el amor por la iglesia, tu espíritu pueda traer claridad y convicción a cada corazón. Y Señor, tú conoces que mi propio corazón es engañoso y es malo. Y muchas veces ha mostrado esa misma falta de amor de la que hablaba recién. Y el desánimo de no ver tanto crecimiento como quisiera. El desánimo, Señor, de ver el dolor, el pecado. A veces, Señor, ha sembrado mentiras en mi propia mente y corazón. Y gracias porque tu palabra ha sido buena en mi vida. Y, Señor, te ruego que en tu gracia tú también sigas afirmando tu verdad en los corazones de estos hermanos. Límpiales de toda mentira que ha puesto trabas y estorbos, Señor, en poder entregarse con un corazón consagrado y sin restricciones a otros, Señor, amando y entregándose por tu causa. Ayúdales, Señor, a hacerlo. Y Señor, si hay relaciones que necesitan ser restauradas, permite, Señor, que eso pueda suceder por amor a tu nombre. Si hay cargas grandes que hermanos llevan porque viven la presión allá afuera en sus hogares y están desanimados, Señor, alienta sus corazones, trae a otros hermanos que se pongan a su lado y Señor, provee el aliento que ellos necesitan para poder mantenerse firmes. Y te pido que esta iglesia pueda seguir siendo una luz
y la columna y el baluarte de la verdad en este lugar. Te encomiendo la vida de cada hombre que está cuidando de sus familias, enseñando a sus hijos, participando del liderazgo de la iglesia. Fortaléceles, ayúdales a seguir creciendo. Te encomiendo la vida de cada mujer que también, Señor, de forma fiel está instruyendo, cuidando a sus hijos, a otras mujeres, sirviendo muchas veces en lugares silenciosos, pero sacrificados. Dale fuerza, Señor, bendice también sus vidas, aliéntales. Y Señor, protege a la iglesia de las falsas doctrinas, de falsos creyentes. Protégela, Señor, de las divisiones y de Satanás que está buscando devorar y destruir. Guárdanos, Señor, no nos dejes ser de tropiezo o de estorbo para tu obra. Úsanos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.